Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta fogata del mitógrafo. Hoy tenemos preparado un informe acerca de la lucha por el poder divino. Haremos el recorrido desde el mundo primordial todavía inestable hacia un cosmos repartido bajo la autoridad y administración de Zeus. Así que empecemos. Hesíodo cuenta que al principio nació caos. Conviene detenerse un momento en esta palabra porque hoy solemos usar caos como sinónimo de desorden, confusión o desastre. Pero en Hesíodo el caos se entiende como abertura, hueco, abismo o espacio primordial. Para Ovidio, en las Metamorfosis, se presenta el caos como una masa informe, pesada, sin orden claro, donde todavía están mezcladas las semillas de las cosas. Esa es una versión romana posterior, muy influyente, pero distinta de la versión hesiódica. En Hesíodo, caos abre el relato como una primera hendidura del mundo. Después aparece en Gea, la tierra amplia y firme, Tártaro, la región profunda situado bajo la tierra, y Eros, en último lugar, aparece como la fuerza del deseo y de la unión. Eros todavía no es el bebé alado de las imágenes tardías. En esta etapa del mito, Eros es una fuerza primordial. Es una potencia que hace que las demás fuerzas se atraigan entre sí y permite que el mundo siga generándose. Para Graves esto es fundamental porque instala la sensación de deseo. Entonces, de caos nace Erebo, la oscuridad profunda, y Nix, la noche. De la unión de Nix y Erebo nacen Éter, la claridad superior, y Hémera, el día. Gea, por su parte, engendra por sí sola a Urano, y también engendra a Ourea, las montañas, y a Ponto, el mar. En esta primera etapa, varias potencias se engendran sin unión sexual. Gea, por ejemplo, produce a Urano, a las montañas y al mar. Nix también engendra por sí sola una serie de divinidades oscuras, como el sueño, la muerte, el destino, el engaño, la vejez, la discordia y otras figuras semejantes. Después empiezan las grandes uniones entre potencias. Gea ocupa un lugar central. Es la tierra donde se asientan las generaciones divinas. De ella salen regiones enteras del mundo. El cielo, las montañas, el mar, sale todo de Gea. Luego se une a Urano y dará origen a la primera generación de dioses. Gea y Urano forman la primera pareja cósmica. De esa unión nacen los titanes y las titánides: Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto, Crono, Tía, Rea, Temis, Nemósine, Febe y Tetis. Los titanes son dioses anteriores a los olímpicos, son una generación más antigua y están vinculadas a grandes fuerzas del cosmos y la naturaleza. Después nacen los cíclopes. En la tradición hesiódica se llaman Brontes, Estéropes y Arges. Son seres poderosos, de un solo ojo, y están asociados al trueno, el relámpago y el rayo. También nacen los hecatónquiros. El nombre significa seres de 100 brazos. Y tenemos también 3, Coto, Briareo y Giges. Hesíodo los presenta como criaturas enormes con 100 brazos y 50 cabezas cada uno. Representan fuerzas desmesuradas, difíciles de gobernar. Y aquí es donde comienza el conflicto. Porque Urano rechaza a sus propios hijos. Ve a su descendencia demasiado peligrosa y al tiempo comienza a tener miedo. Hesíodo dice que apenas nacían, Urano los ocultaba en un lugar secreto dentro de Gea, dentro de la tierra. Los hijos apenas nacían, quedaban encerrados en la tierra nuevamente sin salir a la luz. Y Gea soportaba dentro de sí esos hijos retenidos. El encierro le causaba dolor y además rabia. Gea se enfurecía, hasta que en un momento, harta de esta violencia, decidió convocar a los otros hijos que le quedaban sueltos, o sea, a los titanes.
y los incitó para armar una revuelta y destronar a Urano. Los titanes no aceptaron porque en primera instancia le tenían miedo al padre. Se mostraban muy reticentes y argumentaron que Urano era demasiado poderoso para ellos. Pero entonces Gea hizo brotar de su vientre una hoz de pedernal y aseguró que con esa arma no tendrían que temer, ya que es la única capaz de herir a Urano y cortar su poder sobre ella. Los titanes seguían sin estar convencidos, pero el más joven de los titanes, llamado Crono, se ofreció a portar la hoz y liderar el ataque. Aquí las versiones difieren. Según Hesíodo, los rebeldes son Gea y Crono. Solamente ellos dos. Pero nosotros tomaremos la versión del pseudo Apolodoro, que dice que además de Gea y Crono, los demás titanes también se sumaron, con la excepción de Océano, que no se suma al ataque por representar una fuerza neutral. De cualquier manera, el plan coincide bastante en ambas versiones. El plan consistía en que Gea debía suscitar a Urano para fines reproductivos y cuando éste se hubiera distraído saldría Crono desde su escondite para atacarlo. Y así fue. Cuando Urano desciende sobre Gea para unirse a ella, Crono sale de su escondite, con una mano sujeta los genitales de su padre y con la otra levanta la hoz y corta. Urano no muere porque los dioses no pueden morir, pero sí queda mutilado, sin poder y separado de Gea, además de desplazado del gobierno. De la sangre que cayó sobre la tierra nacieron las Erinias, los gigantes y las Melias. Las Erinias son divinidades de la venganza, especialmente ligadas a los crímenes de sangre dentro de la familia. Pseudo Apolodoro las enumera como 3: Alecto, Tisífone y Meguera. Los gigantes, por otro lado, siempre estuvieron vinculados a la tierra. Las Melias son ninfas de los fresnos. El fresno siempre se asoció con la guerra porque de su madera se fabrican las lanzas. El caso es que luego de la mutilación, Crono arrojó al mar los genitales de Urano. Alrededor de ellos se formó espuma y de esa espuma nació Afrodita. Esta parte del relato muestra una lógica importante de la mitología griega. Toda acción va a desencadenar consecuencias sobre el mundo. Todo lo que sucede no queda aislado, sino que repercute e influye en el resto del mundo. Con Urano apartado, Crono toma el poder. Entonces, con el destronamiento de Urano, empieza la época de los titanes. Crono asume como regente supremo y escoge como esposa a su hermana Rea. En estos relatos antiguos, las uniones entre hermanos divinos son frecuentes. Todavía estamos en una fase genealógica del mito. Las grandes potencias se reproducen entre sí y van formando las distintas regiones del mundo. Muchos de los titanes y titánides se unieron engendrando una nueva descendencia. Pero ante cada nacimiento, Crono recordaba la profecía de Urano y Gea que decía que él también sería derrotado por uno de sus hijos. Así que como primera medida volvió a encerrar a las cíclopes y a los hecatónquiros en el Tártaro y asignó como carcelera a la monstruosa Campe. Luego resolvió lo que cualquiera haría en su lugar: se tragó a sus hijos a medida que iban naciendo. Sucesivamente se fue comiendo a todos. Primero Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Rea sufrió por la pérdida de sus hijos y cuando estaba por nacer el sexto, Zeus, fue a buscar a Gea y le pidió ayuda. Esta le aconsejó ocultar al niño. En la reconstrucción que hace Robert Graves, combina varias tradiciones locales y dice que Rea dio a luz a Zeus, su sexto hijo, en plena noche en el monte Liqueo de Arcadia, donde ninguna criatura podía proyectar sombra. En ese momento, Rea escondió a su hijo recién nacido y le dio a Crono una piedra envuelta en pañales. Por suerte, Crono nunca se dio cuenta de la sustitución.
En cuanto al bebé Zeus, después de bañarlo en el río Neda, lo entregó a Gea, quien lo llevó a Creta y lo ocultó en una cueva. Allí lo criaron las hijas de Meliseo: Adrastea, una ninfa del fresno, su hermana Io y la ninfa cabra Amaltea. El niño Zeus se alimentaba de miel y bebía la leche de Amaltea, junto al chivo Pan, su hermano adoptivo. En otras versiones, dicen que Zeus fue amamantado por una cerda y cabalgaba montado en su lomo, y que perdió su cordón umbilical en Onfalión, cerca de Nosos. Pero bueno, se dice que la cuna dorada del niño Zeus colgaba de un árbol para que Crono no lo pudiera encontrar ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. Alrededor de la cuna se hallaban los curetes, hombres armados que golpeaban sus lanzas con los escudos y gritaban para silenciar, para ahogar el llanto del niño. Eso hacía que Crono no pudiera oírlo desde lejos. A todo esto, en un momento, Crono se dio cuenta de que el bebé había sido escondido. Entonces comenzó a perseguirlo. Zeus se transformó durante la persecución para poder escapar. Asimismo se transformó en serpiente y a sus nodrizas la transformó en osos. De aquí la constelación de la serpiente y también de las osas. Como sea, Zeus pudo escapar y se fue refugiando en diferentes lugares. Cuando llegó a la edad adulta, entre los pastores del monte Ida, decidió poner en marcha un plan para atacar a Crono. Buscó por todos lados a la Oceánide Metis, asociada siempre a la astucia. Ella vivía junto a la corriente de océano y por consejo suyo fue a visitar a Rea. Rea lo ayudó con el plan. Entonces, Zeus le pidió a Rea que lo nombrase copero de Crono. Él entraría disfrazado y Crono no sospecharía nada. En algunas versiones, Zeus recibió ayuda de Metis, quien preparó una poción emética para que Zeus se la diese de tomar a Crono. Cuando Crono hubo bebido en abundancia, sintió un regurgitar en su estómago y vomitó primeramente la piedra. Luego salieron los hijos devorados, en orden: Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón. Después de una pequeña escaramuza ahí en el palacio, pudieron escaparse. La guerra duró 10 años. Pero al final la Madre Tierra profetizó la victoria para su nieto Zeus si éste tomaba como aliados a aquellos a quienes Crono había encarcelado. Así que en consecuencia, Zeus fue hasta el Tártaro, se acercó en silencio a Campe, la carcelera del Tártaro, la mató, le quitó las llaves y después de poner en libertad a los cíclopes y a los gigantes de 100 manos, los hecatónquiros, les dio comida y bebida divinas para fortalecerlos. En agradecimiento por todo esto, los cíclopes le forjaron y le cedieron a los dioses nuevas armas para encabezar la batalla. Le dieron a Zeus el rayo como arma ofensiva, a Hades un yelmo que lo hacía invisible y a Poseidón un tridente. Se reunieron y convocaron un consejo de guerra y planearon el ataque. Por suerte, Robert Graves hizo la reconstrucción de la batalla. Los hecatónquiros se escondieron en el bosque lindante al monte Olimpo. Hades se presentó en el palacio invisible e ingresó hasta las habitaciones de Crono para robarle su arma, la famosa hoz de pedernal. Y mientras Poseidón entró y lo amenazaba con el tridente, Zeus lo derribó con un rayo. Los cíclopes irrumpieron en el palacio luchando contra los titanes presentes. Los 3 hecatónquiros apostados en la ladera del monte
tomaban rocas y las arrojaban contra los demás titanes. Y se dice que esta lucha transformó la geografía y el paisaje de todo el mundo. Los titanes combatían desde el monte Otris, Zeus y sus aliados combatían desde el monte Olimpo. La batalla duró muchísimo y fue impresionante. Pero los olímpicos inclinaban la balanza a su favor. La cabra Pan también ayudó. Se encargó de dar un grito tan súbito y aterrador que terminó por ahuyentar a los titanes. Los dioses los persiguieron a los que huían hasta que Crono y todos los titanes fueron vencidos y apresados. Luego de esto, fueron confinados al Tártaro, pero ahora bajo la guardia de los hecatónquiros. El titán Atlas recibe un castigo ejemplar por haber encabezado a los titanes en la guerra. Como sabemos, se lo condenó a sostener el firmamento sobre sus espaldas durante toda la eternidad. Por otro lado, las titánides no aparecen castigadas como los titanes. Rea y Metis, por su ayuda a Zeus, quedan integradas en el nuevo mundo. Zeus instaló en Delfos un altar con la piedra que había vomitado Crono. Esta piedra recibe el nombre de Ónfalo y hasta el día de hoy puede ser visitada. En agradecimiento a sus nodrizas, puso la imagen de Amaltea entre las estrellas como la constelación de Capricornio. También tomó uno de sus cuernos y se lo dio a las hijas de Meliseo. Este cuerno se convirtió en la famosa cornucopia, el cuerno de la abundancia. Como sabemos, este cuerno siempre está lleno de todos los alimentos y bebidas que un poseedor pueda desear. Después de la victoria, Zeus y sus hermanos se distribuyeron el poder. Según Homero, lo echaron a suertes. Zeus recibió el dominio del cielo, Poseidón el mar y Hades el mundo subterráneo. La tierra y el Olimpo quedaron como espacios compartidos en cierto sentido, porque Zeus siempre ocupó la posición de soberano principal. Este reparto debe entenderse como una nueva organización del poder divino, ¿sí? Se divide en regiones. Zeus gobierna desde lo alto, Poseidón las aguas y Hades el reino de los muertos y el inframundo, el mundo subterráneo. Cada dios recibe un ámbito propio. Cada región del cosmos queda vinculada a una autoridad que ordena y administra. Este reparto funda un nuevo orden encabezado por Zeus, pero compartido por los dioses de su generación. Zeus establece y dicta las jerarquías, los ámbitos de acción de cada uno, las reglas de convivencia, y también distribuye honores y distinciones cuando a él le parece. Zeus es el garante, Zeus es la autoridad de este nuevo orden. Pero su fuerza no depende del rayo exclusivamente, depende de las alianzas. La victoria militar no termina el proceso. Una vez que ganó, no terminó la historia. Él debe seguir consolidando su gobierno. Y lo hace mediante uniones. Se une a Metis, que es la prudencia y la inteligencia, y de esa unión nace Atenea, aunque Zeus incorpora a Metis dentro de sí antes del nacimiento y esto le permite que Atenea nazca desde la cabeza, como ya lo veremos más adelante y todos lo sabemos. Pero también se une a Temis, que representa la ley y el orden, y esa unión genera el nacimiento de las Horas y de las Moiras, que son las figuras vinculadas al orden, a la justicia y al destino. También se une con Mnemósine, la memoria, y de esta unión nacen las musas, que ya todas las conocemos, que son las divinidades del canto, la poesía, etc. Entonces, con estas uniones, Zeus distribuye y organiza distintas potencias, asigna rangos y ámbitos de acción, establece nuevas funciones y nuevos poderes en el mundo.
Zeus administra la prudencia, la ley, la memoria, el destino. Su gobierno se presenta como una estructura más estable que los gobiernos anteriores. Urano había encarcelado a sus hijos, Crono los había devorado. Zeus distribuye funciones y organiza jerarquías. Integra aliados también. Y aquí, en esta parte, es donde finaliza el origen mítico y comienzan los relatos más populares, con Zeus como príncipe de los dioses. En una lectura posterior, podría decirse que el triunfo olímpico reorganiza también la memoria religiosa. Los dioses nuevos ocupan el centro del culto y los poderes anteriores quedan relegados a genealogías antiguas, a relatos viejos o a regiones profundas del cosmos. En la tradición romana, Crono será identificado con Saturno. Cuentan que Crono pudo escaparse y se fue a vivir a Italia entre los humanos, donde actuó como su benefactor, y ellos lo llamaron Saturno. Para finalizar, podemos resaltar algunos puntos de interés. Para empezar, el relato de Urano, Crono y Zeus está construido sobre una sucesión familiar. Primero gobierna Urano, después gobierna Crono, y más tarde Zeus destrona a Crono. El poder pasa de padre a hijo, pero nunca de manera pacífica. Urano teme a sus hijos y los encierra. Crono teme a los suyos y los devora. Zeus también enfrenta el peligro de la sucesión, pero responde de otra manera. Él reúne aliados, reparte funciones y ordena el poder bajo su autoridad. Zeus no queda como soberano por ser el más fuerte. Él llega al poder después de atravesar persecuciones, engaños, batallas, alianzas. Conoce la cueva, el monte, el palacio de Crono, el Olimpo. Se fue hasta el Tártaro. Él recorrió el mundo y sus profundidades. Y hablando del Tártaro, cabe aclarar que muchas veces se lo confunde con el reino de Hades, pero no son lo mismo. Hades gobierna el mundo subterráneo de los muertos. El Tártaro es una región primordial y mucho más profunda. Volviendo a Zeus, él se da cuenta que la victoria militar no es suficiente. Después de vencer, Zeus tiene que organizar y administrar. Con Metis ya vimos que incorporaba la prudencia y la inteligencia estratégica. Con Temis incorpora la ley, las estaciones, la justicia. Con Mnemósine incorpora la memoria, el canto y la poesía. Zeus va acumulando poder en distintos órdenes. Ya tiene el poder celeste porque domina el cielo, el trueno, el relámpago y el rayo. Tiene poder político porque reparte honores, establece jerarquías y funciona como árbitro en la disputa de los dioses. También tiene poder jurídico, porque Zeus queda como garante de los juramentos. Él se encarga de castigar a quienes no respetan el orden público o las leyes de la hospitalidad. Y también tiene poder genealógico, porque sus uniones con diosas inmortales darán origen a nuevos dioses, héroes y a linajes. Entonces ahí se diferencia de Urano y de Crono. Urano había encerrado sus hijos, Crono los había tragado, pero Zeus reparte lugares y integra aliados. Establece un gobierno donde no borra lo anterior. Lo incorpora, lo desplaza o lo confina. Todavía hay en este mundo nuevo rastros del mundo anterior. Ahí quedan las Erinias, nacidas de la sangre de Urano. Queda Afrodita, nacida de los genitales arrojados al mar. Queda los titanes encerrados en el Tártaro. Queda en Atlas sosteniendo el firmamento. Queda en Crono derrotado, convertido después en Saturno por la tradición romana. Entonces, en este recorrido hemos visto cómo de Urano a Zeus el mundo pasa de las potencias primordiales a una organización política del cosmos.
Y es aquí donde comienzan los relatos griegos más conocidos de la mitología, en un mundo ya establecido y con los poderes repartidos. Pero por debajo de ese orden todavía se asoman algunas ruinas de las generaciones anteriores. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en la próxima Fogata del Mitógrafo.